Ahora estamos en Génesis 3. Ojo que hasta aquí entra la serpiente, pero la serpiente empieza cuando esto se cree que Satanás ya había pecado, ya había caído, ¿verdad? No que este fue el pecado de Satanás. ¿Cómo sabemos que la serpiente es Satanás? Porque eso dice Apocalipsis 12:9. Por eso cuando la Biblia decía que Pedro decía que la Biblia no es de interpretación privada, es porque yo digo la serpiente y yo no puedo interpretar, para mí la serpiente era un ángel o era un demonio o era... No, la misma Biblia se interpreta y en Apocalipsis dice esa serpiente era Satanás. Pero bueno, es importante o interesante saber eso. Ya Satanás había caído. Y como ya Satanás había caído, estaba picado, sabía que venía juicio para él. Y dice, voy también a molestar a Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Otra cosa. Por ejemplo, uno dice, pero una serpiente hablando, ¿cómo es? Dios trabajaba diferente antes que ahora, ¿verdad? Incluso en Hebreos 1 empieza diciendo eso. Dios, habiendo hablado de muchas formas antes, ahora nos habla por su Hijo Jesucristo. O sea, Dios ya no usa animales para hablar, ya no, ahora nos habla por Jesús, pero en el inicio era diferente la relación con el ser humano, entre Dios y el ser humano. Entonces, recordar, por ejemplo, que un asna, el asna de Balán, en número 22 dice que habló. Segunda de Pedro dice que el apóstol Pedro lo aceptó como literal. En 2 Corintios 11:3 dice que Pablo sí cree que la serpiente era Satanás y hablaba. Igual Juan en Apocalipsis 12:9 y 22, o sea que sí fue así, ¿verdad? Así lo creían los apóstoles, como algo literal. Leemos de nuevo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. O sea, y uno dice, ¿por qué? Bueno, no me voy a meter en eso, pero la serpiente buscó a Eva, no a Adán, ¿verdad? La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ojo cómo entra Satanás, le dice, pero Dios le dijo que de ningún árbol comiera, qué bárbaro. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, empezó a sembrar duda ahí. De ningún árbol. Se hizo el tonto también, porque él sabía que era solo ese árbol en específico. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Satanás le dice, no, Dios los está engañando, les está intentando quitar una buena vida. Lo que no quieren es que se divierta, eso es lo que Dios no quiere. Pero cuando usted coma serán abiertos sus ojos y ustedes van a ser como dioses. Y es la aspiración actual de los seres humanos sin Dios. Yo quiero ser como Dios, yo quiero decidir qué sí y qué no, qué es bueno y qué es malo, qué es lo que yo hago y qué es lo que no hago, qué es lo que me parece y lo que no me parece. O sea, Satanás llegó y le sembró la semilla, la duda. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. En este comentario dice, Eva se dio a la tentación triple, los deseos de la carne, dice que era bueno para comer, los deseos de los ojos, que dice que era agradable a los ojos, y la vanagloria de la vida, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, ella vio y dijo, esto es lo mío, esto me sirve. Esto es codiciable. Y en versículo 6 de nuevo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. O sea, en vez de ir y Adán, vea, Eva la serpiente me está diciendo esto, ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo...? No, ella de una vez, aunque Dios dijo,
voy a hacer lo contrario. Y por esa decisión vinieron un montón de consecuencias, igual en nuestras vidas. Si nosotros, Satanás no nos va a poner ahí para hacer cosas malas. Si cedemos, va a haber una consecuencia. Vamos a ver la consecuencia que hubo aquí. Pero esto es alegoría, dice que toda la Biblia es inspirada y es como ejemplo para que nosotros aprendamos. ¿Cuál es el ejemplo? Eva desobedece, hay una consecuencia. Nosotros si desobedecemos, hay una consecuencia, aunque seamos cristianos, si Dios nos perdona. Somos justificados en Cristo, pero hay una consecuencia siempre para el pecado. El plan original que Dios tenía para ellos, por el pecado, se desvió. Y Dios dijo, bueno, ya no tengo su plan A, ahora es un plan B. ¿Por qué? Por la desobediencia, igual nosotros. Dios puede tener un plan muy bueno para nosotros, pero si somos cabezones, no llegamos a completar ese plan. Dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, se fue con todo. Por eso es muy importante casarse bien, porque si la esposa no está conectada con el Señor, se lo puede llevar en banda uno. ¿Verdad? La mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Por eso dice la Biblia que la casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer virtuosa. Hay otro versículo que dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, Eva fue traída a Adán como ayuda idónea. Y la Biblia en todas sus páginas ve como una gran bendición, una de las bendiciones más grandes, que Dios traiga a nosotros una buena esposa. Y lo vamos a ver más adelante, Génesis 2 en adelante, cuando entra Abraham. Bueno, pero la cosa es que Eva comió y le dio a su esposo y su esposo también comió. No sabemos cuánto estuvieron en el jardín del Edén, si una semana, un año, 20.000 años, 5 millones de años. O sea, no. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, cuando pecan, entra el pecado en el mundo, ya vieron qué fue lo que se vieron cuando se vieron desnudos, que sintieron vergüenza. Es lo que hace el pecado. Nos hace sentir vergüenza. Si tenemos conciencia, nos hace pasar vergüenza. Y cosieron hojas de higuera. O sea, esas hojas de higuera que son el intento del ser humano por cubrirse, por justificarse con sus buenas obras. ¿Verdad? Eso es como lo que significa, lo que implica. Porque ahora vamos a ver qué es lo que hace Dios, que los cubre con pieles. Pero bueno, ahorita entramos a eso. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová su Dios entre los árboles del huerto. O sea, vieron que Dios venía y se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Ojo que Dios pone al hombre como responsable delante de él. Tenemos como hombres mayor responsabilidad, porque Dios debió haberle dicho a Eva, porque fue la primera. Pero no, él busca al hombre. Por eso dice la Biblia que nosotros somos la cabeza, dice Corintios, Pablo, bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo, que somos la cabeza, el sacerdote de nuestro hogar, el responsable, y es este principio bíblico, ¿verdad? Él busca al hombre, somos los responsables de nuestra familia, de nuestra esposa, y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, Adán, ¿a dónde estás? Dios sabía, no es que a Adán se le perdió, pero, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Y porque Dios nos prueba, dice, vamos a ver cómo va a responder, qué va a decir, hasta dónde es capaz de continuar una mentira. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, el pecado trajo vergüenza, y esa vergüenza también acarreó miedo. Él no conocía el miedo. Ya aquí entró el pecado en el mundo. O sea, a partir de esto, el mundo fue totalmente dividido, cambiado, y entran sensaciones, emociones en el ser humano que antes nunca habían experimentado o habíamos experimentado como raza. Igual la creación, los árboles con espinas, las rosas con espinas, se acababa la vida, decaían los árboles, morían. Eso no existía antes, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Dios sabe todo esto, ¿verdad? Pero Él así nos trata. Yo, bueno, sí, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Me desobedeciste. En otras palabras le dice Dios, vas a reconocer lo que hiciste, tu error. ¿Y qué le contesta el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, como quitándose el tiro y no, pero es que no fui yo, fue ella. Y casi que le dice Dios, usted es el culpable, porque la mujer que usted me dio, esa fue la que me, ¿verdad? No se responsabilizó a sí mismo, sino que le dijo, Dios, es culpa suya. La mujer que usted me dio por compañera, me dio del árbol y yo comí indefensamente. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. O sea, ya era demasiado tarde. Eva no supo ver y distinguir que el pecado, como dice aquí, era bueno para comer, agradable a los ojos, versículo 6, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, todo eso que se ve tan bien le iba a traer esas consecuencias. La serpiente me engañó y yo comí. Por eso dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es lo que pasó aquí. La serpiente se acercó como un león rugiente buscando cómo se comía a Eva. Y lo logró. La tentó, la engañó. Pero era demasiado tarde cuando Eva se dio cuenta. Y para los ángeles caídos, aquí terminó la historia y les espera un juicio eterno. Como dice en el Nuevo Testamento, para nosotros, porque dice la Biblia que Dios no socorrió a los ángeles, pero a nosotros sí, nos dio la oportunidad de salvación. Dios pudo haber dicho aquí, bueno, no, hasta ustedes pecaron, hasta luego, y van a morir y punto. Pero bueno, Jesús nos dio, de hecho ahorita lo vamos a ver aquí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Algunos dicen que los serpientes tenían manos, ¿verdad? Patas, digamos. Este versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí ya le está hablando a Satanás, a la serpiente como Satanás. Este versículo 15 se le llama normalmente como el protoevangelio, o sea, el evangelio de Jesús, el plan de Dios de salvación, lo da aquí, pero en compacto. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, Jesús, la simiente de la mujer, es Jesús. Jesús viene a través de la mujer, de María, y le hirió la cabeza a Satanás. O sea, trajo la salvación, nos redimió, y tú le herirás en el calcañar. O sea, igual una gran pérdida para el ser humano en cuanto a la entrada del pecado. Vamos a ver que... Bueno, eso dijo a la serpiente, ¿verdad? La mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la culebra siempre iba a estar hiriendo a la raza humana, a la mujer. Hay varias interpretaciones, pero sí, básicamente Satanás va a estar atacando al ser humano, atacando a la mujer, pero la simiente, que es Cristo, lo iba a herir la cabeza de la serpiente. Cualquiera sabe que la forma de matar a una serpiente, ¿cuál es? Por la cabeza, ¿verdad? Por eso dice, no voy a partir la serpiente. No, Jesús no vino a partir la serpiente, vino a herirla en la cabeza, o sea, matarla, terminar con el reinado de Satanás, que dice la Biblia que actualmente es el príncipe de este mundo. Bueno, versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Alguien muy matemático diría, pero multiplicar algo por 0 da 0, pero el punto, digamos, es, antes no habían dolores, antes el ser humano sentía, antes del pecado, yo puedo sentir que me estoy tocando, pero no había dolor.
Ya ahora con la entrada del pecado sí hay dolor y le dice, ahora sí, cuando usted dé a luz va a tener muchos dolores, ¿verdad? Son los dolores de parto. Con dolor darás a luz los hijos. Es decir, que antes del pecado la mujer daba a luz hijos sin dolor. Ahora las mujeres dicen, ay, es que qué dolor más grande dar a luz a hijos. Ay, es que yo no quiero tener hijos porque qué dolor. Claro, eso es el juicio de Dios por Eva haber pecado, y no el juicio de Dios, sino también, digamos, la consecuencia del pecado, ¿verdad? Porque no es que Dios, no, la consecuencia del pecado es esa maldición que entró en el mundo del dolor. Y hay pocos dolores tan fuertes como esos. ¿Por qué? Nos tiene que recordar la caída. Y por eso el chiquito apenas sale al mundo, ¿qué hace? Gritar montones, llorar. ¿Por qué? Porque entra a un mundo de pecado. Ah, no, es que es para sus pulmones, que cojan aire. No, sí, está bien. Científica, médicamente puede ser como sea. Pero el tema es que hay un impacto porque es el pecado. O sea, espiritualmente, además de ese tema médico, espiritualmente él siente que está entrando y siendo concebido en un mundo de pecado, porque eso viene desde Génesis. Mira, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Verdad? Queda el hombre responsable de ella. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, por no pararse firme y decir, no, mi amor, eso no es así, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a obedecer a Dios, vamos a ir a hablar con él sobre lo que dice la serpiente, sino que dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, o sea, por irresponsable, por desobediente, maldita será la tierra por tu causa. A la mujer le dio ese dolor de parto. Y al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días. O sea, antes se labraba, pero contento. Ya aquí Dios le dice, no, ahora ya no va a labrar así contento. Ahora va a ser duro labrar la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí entra el concepto del trabajo. Dios no nos hizo para trabajar y que nos costara mucho el trabajar, pero ahora con el pecado dice, con dolor comerás de ella. O sea, desde ese entonces Dios dijo, o una causa del pecado es el trabajo. Por eso el trabajo es fuerte, por eso el trabajo no es que, ay, qué bonito trabajar todos los días. No, sentimos algo. ¿Por qué? Porque viene desde el Génesis, que con dolor nosotros comemos de ella todos los días de tu vida. Hay algo del trabajo que es una maldición que viene desde entonces, y que no podemos simplemente vivir haciendo lo que nos dé la gana, sino que tenemos que poner un esfuerzo para poder vivir. Eso no era así antes del pecado. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, aquí Adán no sabía lo que era espinarse. Y claro, es que no había pecado, no habían espinas. Ya aquí sí cambia el asunto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esto es lo que hablaba del trabajo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. O sea, va a tener que trabajar y va a ser cargado y va a ser pesado para usted poder comer, poder vivir hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que muera. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí le dice, Adán, se acabó, no vas a vivir para siempre, vas a morir, vas a volver al polvo. Versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordemos que ellos se habían puesto, dice el versículo, vamos a ver, ¿qué está en el? Bueno, versículo 6, versículo 6, 7, versículo 7 dice que conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, se taparon con hojas. Eso se interpreta como sus propias obras, sus propios esfuerzos para taparse delante de Dios, para cubrir su pecado, con mis buenas obras. Y Dios aquí dice, no, yo no quiero sus buenas obras, ni se paga el pecado por el pecado cogiendo hojas y tapándose. Dice que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles.
probablemente, y los vistió. Probablemente aquí Dios sacrificó animales, porque ¿cómo hago yo una túnica de piel? Tengo que matar al animal. Y hubo derramamiento de sangre. ¿Por qué creemos eso? ¿O por qué se cree eso? Porque después, con Caín y Abel, cuando cuando Caín le lleva la, cuando Caín le lleva la ofrenda, que eran el fruto de la tierra, Dios le dice, no, yo estoy enojado que usted me dé eso. ¿Pero por qué? O sea, le llevó el fruto del esfuerzo y Abel le llevó un animal. Entonces, y Dios dijo, sí, el animal sí lo recibo, y la sangre de este animal sí la recibo. O sea, Dios probablemente en ese momento les dijo, no, la remisión del pecado se hace mediante la sangre, porque en el Nuevo Testamento dice que sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. O sea, esa es la imagen para perdonar el pecado, siempre ha sido el derramamiento de la sangre. Para que nosotros entendamos, porque hay gente, ay no, pobrecitos los corderos, pobrecitos las vacas. Sí, pobrecitas. Ese es el punto. Dios dice, tiene que ser algo tan fuerte que ellos entiendan que el pecado es demasiado serio, demasiado fuerte. Y por eso mata a un animal. Ay, pobrecito el animal. Sí, pero es peor el pecado. Dios así muestra y dice, es que es terrible el pecado. Por eso estoy matando a un animal, para ver si ustedes si acaso se conmueven. Y entonces aquí les crea túnicas de pieles. Mata a un animal, sacrifica para perdón de ellos, digamos. Y les dice, ustedes con derramamiento de sangre es que se van a acercar a mí. Por eso Abel fue aceptado y Caín no, porque Caín no obedeció a Dios en traer ofrenda con derramamiento de sangre, sino con los frutos que le había sembrado de la tierra. Y Dios los vistió, o sea, Dios es el que nos viste a nosotros, el que nos cubre, no nosotros a nosotros mismos. Es Él quien nos libra de las consecuencias del pecado, que fue la desnudez, la vergüenza y el miedo. Versículo 22. Y ojo que Dios, o sea, pudo decir, no, juéguensela, qué vergüenza, ahí si ustedes aguántense. Y no fue eso. Él buscó una forma de cubrirlos. Versículo 22. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, Dios dijo, bueno, ahí ya pecó, ya metió las patas, pero si come del árbol de la vida va a vivir eternamente. Versículo 23, porque así lo había creado Dios. Y lo saqueó Jehová del huerto del Edén. O sea, entonces como el árbol estaba en el Edén, Dios lo saca para que no comiera de ese árbol, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, o sea, lo sacó de la casa. Le había dado una gran casa, un palacio que era el Edén, y Dios lo echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. En la Biblia se mencionan ángeles, querubines y serafines y arcángeles, ¿verdad? Entonces pone un querubín y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, o sea, para que Adán no pudiera ir a comer del árbol de la vida. Y así termina el capítulo 3. Tal vez voy a leer lo que dice aquí de los querubines. Querubines 3:24. Ángeles. Los querubines son seres creados a los cuales se les ha asignado la protección del trono de Dios, Salmo 99:1, así como la protección del arca del pacto y el propiciatorio, eso lo vimos, Éxodo 25. Los querubines resguardaban el árbol de la vida para que los seres humanos no comieran de él y vivieran así para siempre en sus pecados. Por lo tanto, en contradicción con la opinión popular, más de un ángel protegía la entrada al Edén. La descripción más detallada de los querubines se encuentra en Ezequiel 10, donde se les relaciona directamente con la gloria de Dios. Así termina Génesis 3.